Uno de los temas que lamentablemente están teniendo auge en la Argentina desde hace varios años es la violencia contra los médicos. Hay algunos casos resonantes que recordamos, ¿no? Uno, por ejemplo, allá en el Hospital Piñero, cuando entraron a la guardia del hospital un grupo de vándalos y pusieron en riesgo la vida de pacientes y médicos. El otro episodio también impactante que ocurrió en el Hospital Santoyani, que sufrió varios de estos casos, uno de ellos quedó filmado en una disputa entre barras bravas. Y ha ocurrido ahora otro hecho allí en la zona de La Plata. Es uno más. Estos trascienden. Hay muchos que no. Y de esto vamos a estar hablando con el doctor Guillermo Pacaglini, que es el representante de la SICOP, que es la representación sindical de los médicos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, doctor Castro? ¿Cómo fue este último caso? Bueno, este caso es un poco punta de iceberg de una situación, lamentablemente, a la cual nosotros no nos queremos acostumbrar, que es un lugar común. Acá, una señora con una nena, de manera sorpresiva, como muchas veces pasa, agredió a la médica que tenía que atenderle, le propinó una trompada, le fracturó el tabique. Bueno, ahora esta profesional está aterrada, no quiere volver a la unidad sanitaria. Esto pasó en el Centro de Salud número 3 de Los Hornos, en La Plata. Pero, digamos, esto no pasa solamente, por supuesto, en los eslabones más débiles del sistema de salud, que son los centros de salud municipales. Que son más periféricos. Esto pasa en los grandes hospitales, cabecera de región sanitaria de la provincia. Ahora usted marca algo, es decir, es algo del diario vivir hoy por hoy, sobre todo en las guardias, doctor. Y sí, periódicamente es algo que recurrentemente emerge, pero que, vuelvo a decir, es la punta del iceberg de un problema que yo creo que tiene que ver, o por lo menos como nosotros lo analizamos, con el hecho de que la crisis social se ha introducido en el sistema público de salud y de alguna manera las falencias para responder al sistema público de salud en todas sus aristas, la asistencial y la de cobertura de seguridad, hace aguas. Entonces es un cóctel explosivo en el cual hay riesgo de vida para no solo los médicos, los trabajadores del equipo de salud en general, enfermeros, camilleros, y sobre todo en las guardias. Correcto. ¿Trabajan con alguna protección extra hoy por hoy o no? Nosotros, en función de que esto se está haciendo cotidiano, tuvimos, después de mucho bregar, incluso de hacer medidas de fuerza a carácter provincial, con el ministro Casal en primer lugar, después con el siguiente ministro, que fue Granados, con Granados creo que fue en enero de este año, firmamos acta acuerdo, firmamos un protocolo. Nosotros llevamos una propuesta que tenía que ver con un refuerzo de la policía en el afuera. Nosotros no queremos militarizar los hospitales porque no hay que... Ya bastante barrera hay por el bajo presupuesto y por los problemas de funcionamiento del sistema para que la gente se pueda atender. No queremos que se militaricen los hospitales. Ahora queremos proteger a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, ¿qué planteamos? Afuera policía, adentro cuidadores, que es una figura, digámosle, un empleado de planta permanente del Estado, así como hay especializados en distintas tareas del equipo de salud, camillero, enfermero, bueno, que sea especializado en seguridad y en cuidar a los... y en prevenir, porque el problema acá es que el fusible es el médico o el enfermero que sale a atender. No hablemos de delito común, hablemos de gente que llega con una carga de angustia tremenda, con su familiar enfermo muchas veces en situaciones que son emergencias, y encuentra, primero, un cartel que dice hoy no hay pediatra. O tiene que esperar porque la guardia está abarrotada, desbordada. Y que no es un problema de voluntad de los trabajadores del equipo de salud, sino es un problema de falencia del sistema, porque falta personal o no encuentra el insumo, porque hoy falta tal cosa y lo tiene que mandar a comprar algo y no tiene dinero. Entonces, todo eso genera una situación de malestar que en muchos casos obviamente se pasa el límite y se generan situaciones de violencia. Claro, hay que tener en cuenta que la gente que llega allí generalmente llega con alguna angustia extra, no porque lleva algún familiar enfermo, pero ustedes también han tenido casos en que ha llegado gente armada obligándolos a atender primero, por ¿no? supuesto, a también un por paciente supuesto que otro con extremo ya. Sí, a ver, como el caso que contaba el doctor, pero digamos, nosotros estuvimos en el Hospital de Moreno. Claro, sí, me acuerdo. Tuvimos en el Hospital Evita de Lanús. Tuvimos, a veces, digamos, qué sé yo, bandas que entran con armas. En el Hospital Bocalandro. En el Hospital Bocalandro también, ¿Hoy no hay personal de seguridad en los hospitales o sí? ¿Qué seguridad privada? Nosotros, después del último acuerdo que hicimos con el gobernador y con el ministro, con el
Granados, el ministro de Seguridad, y con Colia, el ministro de Salud, se comprometieron a que los 800 policías que formalmente figura que tienen que estar haciendo guardia en el afuera de los hospitales estén. Surgió un primer... No están siempre. Surgió, entonces empezamos a desmenuzar los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Primer problema, estaba baja la hora de pago, que se llama la famosa POLA, la policía adicional. Estaba en 18 pesos. Nosotros logramos que se aumente a 35 pesos. Dijimos, bueno, ahora va a haber. Pero después surgió otro problema. Parece que ese dinero se pagaba por un determinado circuito y no les llegaba completa a la persona que tenía que hacer la guardia. Alguien se quedaba Cada uno saca las conclusiones que quería sacar del circuito de corrupción completo. Entonces, nunca terminó de estar desplegada esa fuerza para cuidarnos afuera. Segundo, los de adentro, los cuidadores. Bueno, se implementó de manera muy desigual, absolutamente irregular. Segundo, están en condiciones absolutamente precarias. Tercero, no se les dio la formación que tienen que darle. Entonces sí, a veces sí, ojo, aún así está sirviendo porque, por ejemplo, en algunos lugares hasta van y le sirven café a la gente que está esperando, o van y le hablan, o le ponen para que miren algo de televisión y que le disminuya un poco de contención para que no sea... Bueno, después otras cuestiones, nosotros... insistimos en que se implementen determinados dispositivos de desagote de las guardias. Es decir, porque a veces hay lugares donde está la guardia y está la internación y no hay ninguna situación intermedia, o lo que se llaman los triage para poder seleccionar los pacientes. Le planteo algo que me parece muy importante y se lo digo por una cuestión de experiencia. A Paula le debe haber pasado lo mismo. Nosotros vamos habitualmente a los hospitales en los peores momentos. ¿Qué pasa? Durante la noche, durante la madrugada, durante sábado, domingo y feriados. Y le digo por qué. Me acuerdo de los médicos del Hospital Posadas, amenazados con cuchillos, amenazados hasta con los bisturís por delincuentes. El Hospital Posadas está a metros nada más de la Villa Carlos Gardel, uno de los lugares más conflictivos de la zona oeste. Y el Hospital Bocalandro de 3 de febrero entró hace poco un grupo comando con fusiles y obligaron a los médicos a atender a un delincuente herido. Ahora, quiero que haga hincapié en eso, en el tema de los horarios, fines de semana, feriados. Bueno, ¿están más vulnerables todavía? Absolutamente. Primero porque, bueno, como pasa también, si pasa con que faltan médicos y faltan enfermeros, estos cuidadores que está precariamente cubierto, en esos horarios no hay directamente. Primer problema. Segundo problema, son los momentos más críticos. Nosotros, en primer lugar, implementamos una mesa provincial para discutir todos estos problemas. Después comités mixtos para, digamos, aplicar un protocolo de procedimiento en cada uno de los lugares. Ahora, ¿qué problema hay? Todo eso sirve para relevar la situación. Pero incluso hay botones antipánicos en algunos lugares. Primero, una ridiculez, porque no había un instructivo para usarlos, por ejemplo. Entonces a veces se tocaban cuando no se tenía que tocar. De todas maneras, eso es con el hecho consumado. Cuando se toca el botón antipánico, porque ya está el problema. Imagino el miedo con el cual se debe trabajar en muchos de estos lugares. Absolutamente. Entonces, eso produce, además, lo que nosotros llamamos desgaste profesional, es decir, afecta la salud de los trabajadores de la salud. Y la calidad del servicio que dan también. Absolutamente. Y por eso faltan muchos profesionales que dicen, yo ahí no quiero trabajar, en la guardia no trabajo más, no lo aguanto más, y demás, ¿no? ¿Tienen como sindicato una estadística de aquellos médicos que, como bien plantea Nelson, por una cuestión de estrés, por una cuestión de miedo, por una cuestión de territorio, decidieron no ir a trabajar más a los hospitales? No tenemos que hayan dejado de ir, porque lo que pasa es que ahora se está tornando difícil conseguir también personal, porque a trabajar con bajos salarios y con condiciones de trabajo que producen desgaste, la gente envejece prematuramente, se enferma más. Así, hipertensión, cardiopatía, cáncer. Hemos desarrollado un trabajo con la Universidad de Lanús que estamos completando. Y los resultados preliminares son alarmantes porque haciendo control, estas patologías con relación al grupo control aumentan cualitativamente. Ahora, hay un tema además, porque el doctor decía, si trabajar en un hospital
grande, vamos a poner el Fiorito, ya es un riesgo. Trabajar en los centros de salud donde el nivel de precariedad... Sí, absolutamente. O sea, ahí ya directamente todo este plan que nosotros discutimos, aún desde lo organizativo hasta las efectividades conducentes con el gobierno provincial, es para los 78 hospitales. Claro, no para los centros periféricos de salud. Después hay 250 hospitales municipales, hay 1.500 centros de salud, salitas de distintos niveles. Generalmente también están en... No, el problema se los transfirieron en su momento, en el desguace del sistema de salud, que está completamente fragmentado y desfinanciado, se los transmitieron a los municipios. Entonces el gobierno provincial, como, ojo, lo mismo es el gobierno nacional con las provincias. El gobierno nacional dice... Por ejemplo, nosotros tenemos un ministro de Salud Nacional que no sé para qué está, porque digamos, no tiene funciones, algunos planes focales y nada más, y el Hospital Posadas, que depende de la nación. Quedó, es una especie de embajada en la provincia donde no hacen absolutamente nada, por supuesto. Las autoridades, los médicos trabajan muchísimo. Ahora, después, el gobierno provincial, Scioli, se escuda en la autonomía municipal para no intervenir. Es una barbaridad. Doctor, en medio están ustedes, ¿y qué pasa con los médicos residentes? Porque usted imagine, un médico que tiene cierta experiencia, no solamente experiencia profesional, sino experiencia en la vida. Un médico residente que recién se está formando, va al hospital y se encuentra con estos episodios de violencia, queda espantado, no quiere pasar más por el hospital. Bueno, sí, se está tornando difícil ahora conseguir recursos humanos para las residencias, que amén se disminuyeron las vacantes también. Ahora, hay otro problema, que tiene que ver con algo que ustedes estaban hablando, se criminaliza la protesta. Es decir, los eslabones más débiles son los municipios, donde hay mayor dispersión salarial y donde hay absolutamente situaciones de precariedad laboral. Por nosotros, en la provincia, después de mucha lucha, tenemos alrededor de un 11% de personal precarizado, pero en los municipios 11%. Llega al 50% en los municipios. Y, por ejemplo, cuando protestan, muchas veces les rescinden los contratos de locación, que son contratos basura, y los echan, como pasó con 5 trabajadores de salud en el municipio de Ensenada. El intendente Seco los echó hace 15 o 20 días y dejó en la indefensión sanitaria varios centros de salud que dependían de esos profesionales. Qué situación realmente dramática, porque además lo que se ve es el nivel de maltrato. A veces llega la violencia, otras veces hay maltrato, hay una pérdida de respeto a la función del médico y del enfermero muy fuerte, ¿no? Está jerarquizado. Está jerarquizada la profesión, y eso es dramáticamente nocivo para generar esto del paciente que llega y le dice al médico, che, haceme esto y apurate porque si no te denuncio, te hago un juicio. Así es. Es decir, esto es consecuencia, dijo usted muy bien, ¿no? Es la punta de un iceberg de algo muy grave que tiene que ver con el deterioro del sistema de salud pública en Argentina, ¿no? Sí. Nosotros decimos que es una especie de triángulo de las Bermudas, porque está fragmentado entre distintas jurisdicciones en vez de haber un sistema único. Está desfinanciado, tiene presupuesto, por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires, en términos relativos, es el más bajo del país. En la provincia que genera un 40% de riqueza del país, tiene un 6,5% tiene el 38% de la población. Claro, y tiene el 38% de la población. Es el mismo presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, es una barbaridad. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor. Y yo espero que las autoridades se ocupen de esto como corresponde. No se tiene idea de lo que es una guardia médica. No se tiene idea. Y en un lugar, digamos, periférico, mucho menos. No se tiene idea de lo que es una noche de una guardia médica. No se tiene idea de lo que es una noche, además de un feriado en una guardia médica en estos lugares. Porque lo que ahí se vive, siempre digo, usted sabe que la Argentina tiene un verdadero problema. Las autoridades no se atienden en los hospitales públicos. Exactamente. Todas tienen prepaga, desde la presidenta hasta Scioli, hasta todo. Entonces, el hospital público es para los otros. En otros lugares del mundo, el presidente, el rey y demás, se atienden en el mismo hospital donde se atiende a aquella persona que menos tiene. Y la cosa cambia. Los hospitales públicos no se atienden, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en la provincia, ni nada. Entonces, no tienen idea de lo que se vive allí, de la desesperación, porque obviamente muchas veces esto es producto de cosas complejas, de la desesperación. Paula le decía al doctor, alguien que llega y ve a su familiar padeciendo y no tiene nada, reacciona frente al primer eslabón.
Entonces, como no tienen idea, como en general no pasan, es muy difícil ver que la autoridad, el gobernador, el ministro y demás pasan. Alguna vez pasará, ¿no es cierto? Pasan y pasan. No están ahí 2 horas, 3 horas, 4 horas para ver lo que se vive. Se ha llegado a esto. Y esto es un riesgo para la salud pública. Porque obviamente, ¿cómo puede trabajar bien allí un médico? Un médico en la guardia se necesita el personal de mayor experiencia. Porque usted cuando tiene que resolver la guardia abarrotada de gente, se resuelve en 1 minuto. No hay el tiempo de lo no emergente, en donde el médico menos experiente, con menos experiencia puede tener la ayuda de alguien. Ahí hay que resolver situaciones dramáticas. Se necesita el profesional con enorme capacitación, con enorme tranquilidad para estar pensando en su trabajo, porque lo que decide en ese minuto puede ser decisivo. Miren qué lejos estamos de todo eso.